Un saludo cordial a todos, estimados amigos, participantes del curso El conocimiento de sí mismos. El día de hoy vamos a dar la clase sobre los libros sagrados, que es la antecámara número 11. Y comenzamos preguntando, ¿no? Todos nosotros hemos leído algunos textos, un conjunto de hojas en un volumen encuadernado, y nos preguntamos, ¿alguna vez hemos considerado un libro como sagrado? La palabra sagrado pues nos da una referencia o nos da el alcance de algo venerable, algo que se debe respetar. También el término sagrado implica la conexión entre la parte anímica y espiritual con lo divino. Por lo tanto, no se habrán preguntado ustedes respecto a los libros sagrados, un libro tan conocido, por ejemplo, como la Biblia, cómo han los escritores de estos textos, cómo han logrado esta conexión con lo divino. Pues sobre esto vamos a tratar el día de hoy. Entonces recordamos famosos libros, ¿no? Como el Corán, el Bhagavad Gita, Popol Vuh, son libros sagrados, pero también hay muchas otras expresiones del aspecto divino en el hombre. En muchas culturas, civilizaciones antiguas, nos han dejado no solamente escritos, nos han dejado esculturas, tallados, pinturas, tejidos, nos han dejado muchos mensajes dentro de su propio arte. Y nosotros decimos que los libros sagrados no solamente son libros religiosos, sino que son textos históricos e incluso científicos y literarios. Ya en la parte de la doctrina gnóstica vamos a encontrar que los libros sagrados hablan especialmente sobre el manejo de las energías sexuales. En clases anteriores hemos visto este símbolo del pez en el agua. ¿Qué es lo que queremos representar con esto? Pues resaltando esto de las energías sexuales. El pez simboliza el alma, el agua simboliza las energías sexuales. Por lo tanto, el pez en el agua simboliza la vida del alma en las corrientes de las energías sexuales. Por lo tanto, si nosotros vemos una pecera, por ejemplo, imaginemos una pecera que está contaminada, sucia, no hay oxígeno, pues el pez que está ahí va a morir. Rápidamente se enfermará y va a morir. Pero en cambio, si el agua de la pecera está limpia, tiene oxígeno, el pez va a vivir. Por lo tanto, las energías sexuales, en nuestro caso, es el tratamiento que vamos a ver en esta clase. ¿Y a qué nos referimos con el manejo, el tratamiento de las energías sexuales? Pues en la clase anterior nosotros vimos tres leyes: la reencarnación, retorno y recurrencia. De estas leyes, el gran conglomerado de la humanidad está en la ley de eterno retorno y recurrencia. ¿Y esto por qué? ¿Por qué nosotros estamos bajo ese condicionamiento? La naturaleza se sirve de la ley de retorno y recurrencia para poder depurar esas aguas que nosotros no pudimos depurar en vida. Por lo tanto, cada vida que se nos da a nosotros es una oportunidad de purificar las aguas. Esa purificación se da justamente a través de la ciencia de la alquimia, que nosotros hemos visto en la antecámara 7. Pero nosotros no, estamos condenados por la ley de eterno retorno y recurrencia porque vivimos en fornicación. Hay muchos eventos que nos hace palpable que estamos en medio de un proceso de fornicación masiva. La sociedad ha hecho de la fornicación una costumbre, un hábito muy frecuente. Es prácticamente una necesidad. Y en su contraste nosotros podríamos ver que si hubiera castidad,
en la humanidad. De hecho, se vería eso expresado en principios inteligentes en la sociedad. Pero actualmente pues no es así. Y tenemos la pregunta, ¿cómo se debe entender la palabra fornicación? Cualquier hombre que padece flujo seminal, ese flujo es impuro. La impureza causada por su flujo será tanto si su cuerpo deja de estilar el flujo como si lo retiene, el flujo es impuro. Y aquí esto nos hace recordar, por ejemplo, a los que se masturban, ¿no? Pues el flujo es impuro. O los que practican el celibato, o tienen una polución nocturna, ese flujo es impuro. Y viene pues la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué el flujo es impuro? El flujo es impuro porque está cargado de principios mecánicos. Cada vez que la energía sexual se retiene o se expulsa, el flujo se contamina de principios mecánicos. Es decir, es impuro por la carga egoica que contiene las energías sexuales. Esto es lamentable porque en un principio las energías sexuales son perfectas en sí mismas. Buscan la vida, crear y dar vida a todo el entorno, al mundo interno que nosotros podríamos tener si es que estaríamos en castidad. Pero no es así. Nosotros estamos en fornicación y nuestras aguas están sucias, están contaminadas. Y recordando la referencia del pez en el agua, pues este pez está enfermo. Nuestra alma está en peligro porque va a irse a la muerte segunda. ¿Cómo logramos nosotros darnos cuenta de esto? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a tener conciencia de la impureza de nuestras aguas? Ahora, imagínense esta semejanza. Si nosotros tenemos un río en la ciudad, imagínense que el río nosotros lo bloqueamos con un muro, una muralla ahí de lodo, tierra, entonces el agua va a ser detenida, se va a retener, pero el flujo del río va a continuar. Por lo tanto, el agua se va a acumular, se va acumulando hasta que en un momento va a desbordar. Y como ya se ha bloqueado ese flujo, pues el agua va a estar en lugares donde no le corresponde, va a inundar la ciudad, va a generar mucho caos. De forma semejante, si nosotros retenemos la energía sexual, es decir, por ejemplo, un célibe, alguien que practica el celibato, va a sufrir de poluciones nocturnas. Y estas poluciones nocturnas son consecuencia de que no se ha eliminado el yo de la lujuria. Por eso es tan importante la eliminación del ego. Si uno, por ejemplo, tiene pensamientos de acoso, de lujuria hacia el sexo opuesto, ya está fornicando. Y es por eso que viene la pregunta, ¿y quién de nosotros cumple la ley? ¿Quién de nosotros cumple el sexto mandamiento? ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Estas son aseveraciones muy fuertes que hizo el Maestro Jesús en sus tiempos y está referenciado en la base bíblica que miran ustedes en la pantalla. La ley del sexto mandamiento dice, no fornicarás. Y nosotros debemos darnos cuenta que quién de nosotros no ha fornicado, si esto ocurre hasta en el pensamiento. Y démonos cuenta que nuestro Jesús dice, ¿por qué procuráis matarme? Debemos distinguir ahí que el Maestro Jesús habla porque está representando al Cristo. ¿Y qué es el Cristo? El Cristo es una fuerza universal que llega le da vida a todo el universo. Y esto lo hemos visto un poco, por ejemplo, en la Antecámara 06, con el rayo de la creación. Estamos hablando del Cristo Sol.
entonces cada vez que nosotros fornicamos, matamos al Cristo. Es decir, se elimina la oportunidad de crear hombres solares, como le dice el maestro Samael. Las energías sexuales bien tratadas y transmutadas crean hombres solares. Entonces la humanidad ha tenido la oportunidad de conocer hombres solares, incluso en nuestra era tan complicada, ¿no? Que ya estamos en un último periodo de degeneración de nuestra humanidad. Hemos conocido maestros como el maestro Jesús de Nazaret, ¿no? El maestro Krishna, y así sucesivamente todos aquellos que lograron encarnar al Cristo. Entre ellos, por ejemplo, encontramos a Manco Cápac, Kukulcán, Quetzalcóatl, que están acá en la región de América. Y debemos nosotros recordar que cada uno de estos maestros ha dejado enseñanzas. A estas enseñanzas nosotros en la doctrina gnóstica le llamamos enseñanzas cristocéntricas, porque promueven el desarrollo del Cristo interno. Y nosotros vamos a encontrar que todas las Sagradas Escrituras han sido adulteradas. El maestro Samael ya nos advierte en sus textos que todas las Escrituras han sido adulteradas, pero aún así nosotros podemos encontrar enseñanzas profundas para el bien de nuestra regeneración. Cada libro sagrado establece un factor muy determinante, ya sea para la regeneración de la humanidad o para la degeneración de la humanidad. Y por esta razón, el Maestro Jesús también nos dice que ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿No? Inicialmente nos decía, ¿por qué procuráis matarme? Y nos dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pues los libros sagrados están expresados en diferentes lenguajes, que evidentemente nosotros los desconocemos. Por ejemplo, en este caso, tenemos el lenguaje simbólico que hemos explicado, ¿no? Del pez en las aguas, ¿no? Y ahí nos da todavía una referencia más, ¿no? El Génesis es un tratado de alquimia sexual y el Apocalipsis es un tratado de degeneración sexual. Están relacionados al manejo de las energías sexuales. Y no solamente pues vamos a encontrarnos con lenguajes simbólicos, también tenemos el lenguaje alegórico, cuando el Maestro Jesús nos dice que debemos nacer del agua y el espíritu. O también el lenguaje parabólico, a través de todas las parábolas que hemos escuchado de la Biblia, por ejemplo. El lenguaje iconográfico, ¿no? En las culturas, recordemos, por ejemplo, la estela de Raimondi, o la chacana. En el mundo inca, pues la chacana representa los mundos, ¿no? Intermedio, superior y el inferior. Recordamos también el calendario maya, ¿no? También tenemos el lenguaje metafórico. Recuerden cuando nuestro Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, refiriéndose al Cristo en sí. Y finalmente tenemos pues la cábala y la numerología, que son ya pues ciencias muy avanzadas en el ocultismo, ¿no? Esto implica pues un conocimiento de alquimia y también sobre el lenguaje oculto de los números. Y recordemos cuando el Maestro Jesús alguna vez mencionó 70 veces 7 y tantas referencias numéricas que también se ven en la Biblia. Todos estos lenguajes se dan en algún momento específico en los libros sagrados y nosotros debemos aprender a reconocerlos para poder hacerlos de utilidad para el trabajo con el alma. Y ahora es momento de tratar sobre el principio mecánico de nuestra clase, la mitomanía. Imagínense que nosotros con las clases recibidas y con las que estamos llevando, empezamos a creer que el ego se perfecciona solito y con el transcurrir de la vida, ¿no? Vida tras vida se perfecciona y en algún momento se vuelve divino, se convierte en divinidad el ego. Pues esto que les estoy diciendo es un error que han cometido ya muchas escuelas espiritualistas. El maestro Samael nos indica esto en los libros.
muchos líderes y participantes de estas escuelas sufren de mitomanía y sufren de estos delirios de grandeza y de alta sabiduría. Normalmente con la mitomanía uno confunde las mentiras por verdad o confunde el ego por el ser. Hay muchos que rezan, hacen penitencias, procesiones, hay muchas expresiones de veneración. Sin embargo, no se conoce nada sobre el tratamiento de las energías sexuales, ni tampoco sobre la eliminación del ego. Es decir, no hay avance en ese aspecto. Por eso, cada vez que a un mitómano se le hace ver el camino equivocado que ha tomado, pues se tapa los oídos, no se resiste ante la fuerza Cristo que viene y trae el mensaje a través de sus de hombres verdaderos, ¿no? En este caso tenemos la imagen de San Esteban justo cuando dio su testimonio ante una sinagoga, ¿no? Y acá nosotros tenemos que darnos cuenta que la mitomanía ya es producto del rebustecimiento del orgullo. Es una complicación mayor del orgullo. Es un extremo ya en el que se crea una realidad alterna, se crea otra realidad. Y por lo tanto el mitómano ya lo cree saber todo, que jamás se equivoca, no necesita ayuda de ningún tipo y se cree superior a todos. Esta es la tragedia de la mitomanía, que viéndolo más adelante nos arrastra a todos hacia la mitomanía. ¿Y por qué decimos esto de que nos arrastra a todos a la mitomanía? Pues evidentemente alguien que no ha trabajado su principio mecánico de fornicación y se atreve ya a interpretar y a darle significado a los distintos mensajes de los libros sagrados, pues inevitablemente cae en la ley de antítesis. Pues no es compatible con la naturaleza divina, sino es completamente opuesto. Por lo tanto, esto produce y provoca más mitomanía y más fornicación, no solamente para el que tiene la mitomanía, sino para quienes lo escuchan, ¿no? Por eso es importante estudiar y aplicar la ley del sexto mandamiento. Solamente a través de esta ley uno va a poder llegar al principio inteligente de la fe y la sabiduría. Y esto también se puede explicar, como nos dice el maestro Samael. Nos dice, toda causa buena trae buenos efectos y toda causa mala trae malos efectos. Entonces, una causa buena la podemos ver como los principios inteligentes y la causa mala, los principios mecánicos. Y ahí pues tenemos los principios de nuestra clase, ¿no? Y debemos darnos cuenta que estamos inmersos en los principios mecánicos. Y ahí está el gran problema de nosotros, ¿no? Que no nos damos cuenta porque tenemos la conciencia dormida. No podemos darnos cuenta de los principios mecánicos que están en nosotros, que se desempeñan y se desenvuelven en nosotros. Y esto nos condena a una mitomanía perpetua. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Esa es la gran pregunta. Imagínense si queremos distinguir, pues, en nuestro estado principios mecánicos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, una pareja, ¿no? Que se pelea, ahí tiene riñas, una pareja de esposos, ¿no? Compiten entre ellos, tienen mucho amor propio, y la sociedad actual cultiva esos valores, ¿no? La competencia, el orgullo, el amor propio. Evidentemente, pues estos son falsos valores. Y nosotros debemos traer estas experiencias para poder revertir ese mecanismo. Y ahora pues notemos el contraste, ¿no? Porque las personas con valores eternos son reflexivas y serenas. Y cuando el ego tergiversa los valores eternos, pues surgen las guerras, los fanatismos, la mitomanía. Imagínense esa pareja que estuvo peleando y compitiendo, ¿no? por tener supremacía pues, en el hogar. Aplica un principio inteligente que se llama ponte en el lugar del otro, ¿no? Y empieza a ponerse en el lugar de la pareja, ¿no?
Esto obviamente va a llamar a la integración, a que se concilien ambas personas. Por lo tanto, los valores eternos promueven integración, unen, genera armonía entre todos nosotros. Por contraste, pues, los valores, pues, los falsos valores, los temporales, pues, lo único que hacen es buscar placer y terminan siempre en dolor. Ya entonces, en los libros sagrados, nosotros debemos preguntar cuál es el sagrado misterio de la letra. Entendemos que los libros sagrados deben ayudarnos a redimir el alma. Entonces preguntamos, ¿cuál es el sagrado misterio de la letra? Y nos responde ahí, ¿no? De los impuros, ¿qué pureza puede resultar? De la mentira, ¿qué verdad puede salir? Porque muchos se extraviaron por los sueños y fracasaron. La ley se ha de cumplir sin engaño. Y la sabiduría en boca sincera es perfección. Esto nos dice Eclesiásticos capítulo 34, versículo 4. Pues es palpable el estado en el que nos encontramos, es muy palpable, ¿no? Como ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿no? El 97% de conciencia dormida pues nos pone en un estado completamente impuro, dormido, vivimos en tinieblas. Ahora, imagínense pues un fornicario, ¿no? que quiera salir de ese estado y que quiera aplicar el principio inteligente de la castidad. Pues al intentar hacer ese cambio de su estado de fornicación a un estado de castidad, va a encontrar una enorme resistencia. Esa resistencia va a impedir que ni siquiera se aproxime un poco al principio inteligente de la castidad. Porque recordemos que hay una gran mecánica de fornicación en nuestra existencia. Esto viene heredado de nuestros ancestros y también viene cargado con los errores que nosotros mismos hemos cometido. Por lo tanto, el inicio del trabajo justamente está en detectar que somos fornicarios. Ese es el primer paso. Y ya con el enlace de verdades que poco a poco se va dando de nuestras experiencias, en contraste con estos principios inteligentes que nos traen los libros sagrados, con ese trabajo recién se podrá tener aspiración y esperanza hacia el principio inteligente de la castidad. Entonces uno preguntará, oye, pero ¿por qué habiendo tanta sabiduría, no tantos maestros, y aún así la humanidad está como está, ¿no? Pues hemos explicado pues que estamos estas verdades están veladas para nosotros. Y nosotros lo único que podemos hacer es contrastar los principios inteligentes que nos traen los libros sagrados, contrastarlos con nuestra vida personal. Y de esa forma vamos a poder llegar a algunas verdades de nuestra propia caída. Y eso nos va a ayudar a despertar poco a poco, a través de la dialéctica del ser. Es decir, enlazar las verdades. Nuestras experiencias las vamos estudiando, reflexionando y vamos a sacar ahí un poquito de principio inteligente. Entonces, al hacer eso, se van enlazando las verdades. Y eso es justamente la próxima clase que va a tratar sobre la dialéctica del ser. Entonces, esta clase ha culminado. Agradezco mucho su atención. Ahí dejamos las bases bíblicas que hay que estudiarlas, se quedan como tarea, y también damos recomendaciones del libro Educación Fundamental, capítulo 24, y el libro Educación Revolucionaria, capítulo 28. Gracias al maestro Samael también por sus enseñanzas, y será conmigo hasta una próxima oportunidad. Saludos a todos. Habíamos visto en la clase anterior que todo se nos repite, que todo nos sucede. Así que retornamos constantemente, existencia tras existencia, dentro de esos ciclos de 108 existencias. ¿Para qué? Para poder cumplir con esos compromisos de trabajo interior. Los maestros de luz, ellos pueden ver nuestra realidad,
lo que padece la humanidad en esta vida mecánica, en la que nosotros vivimos, pero no sabemos por qué ni para qué vivimos. Pues ellos llegan a nosotros y dejan sus enseñanzas para que podamos nosotros encontrar ese camino de revolución de la conciencia o ese camino para dejar de vivir en forma mecánica y comenzar a vivir de acuerdo al alma o de acuerdo a esos principios inteligentes o valores del alma, ¿no? Vamos viendo entonces ahora los libros sagrados que tienen la misión fundamental de dejar plasmados los conocimientos, los principios inteligentes, las leyes dentro de esa enseñanza que transmitiera algún maestro de luz. Y también nos explican esos libros, todos ellos, los procesos por los cuales la humanidad degeneró, perdió sus valores eternos, y qué es lo que le espera a esa humanidad que no recupera su verdadera naturaleza humana. Porque cada uno de estos maestros de luz ha pasado lo mismo que nosotros. O sea, ellos ya se han regenerado. Y lo más interesante es que fueron como cualquiera de nosotros, que comete errores, que se olvida de su parte espiritual, que se olvida de los compromisos que tenía que cumplir en esta existencia. Por ello también esta clase es bastante alentadora, ¿no? Porque nos dice que sí hay caminos para salir de una vida dolorosa o mecánica, sí se puede trabajar sobre uno mismo y lo único que tenemos que hacer es poner un poco de orden en nuestra vida. El absoluto, el creador, nunca se olvida de sus creaciones y siempre brinda oportunidades para que nosotros tengamos acceso a este otro tipo de vida, ¿no? El vivir consciente es como nacer de nuevo. Y ahí podemos entender lo que le dice el Maestro Jesús a Nicodemo, ¿no? Tienes que volver a nacer, le dice. Es justamente ese nacer de cuando la conciencia despierta y comienza a guiar nuestra vida hacia algo diferente. Y en la siguiente vamos a ver la dialéctica del ser. Y esto es porque necesitamos entender esa forma, ese dialecto que tiene la conciencia, nuestro ser, para profundizar en esta sabiduría de la regeneración que está en los libros sagrados. Ahora los maestros cuando se dirigen a sus discípulos, pues tienen la gran ventaja estos discípulos de ya estar un poco despiertos, ¿no? Entonces pueden captar fácilmente esas leyes, esos principios que están inmersos en las narraciones, en las explicaciones de los maestros. Hasta en una actitud hay inmersa una enseñanza profunda, ¿no? Como la que daban, por ejemplo, los budistas o también los que practicaban pues religiones de tipo tibetana, taoísta, en las que no hablaban mucho con sus discípulos, ¿no? Era más bien el comportamiento, ¿no? El maestro narra en alguno de sus libros que él tuvo una existencia como un iniciado en estas religiones orientales y pues iba con su maestro y el maestro le decía, simplemente lo escuchaba, ¿no? Entonces él le decía pues que ya había logrado elevarse en cierto grado en la meditación, que estaba satisfecho, ¿no? Con los resultados que había obtenido. Entonces el maestro, en respuesta a este comentario que le hacía a su discípulo, pues le daba un gran codazo en el estómago. Y ahí estaba inmersa la enseñanza. Entonces, como él agradecía, ¿no? Por ese codazo y se retiraba a sus aposentos a meditar. Entonces, ahora tenía él un lenguaje simbólico de esa respuesta que le da su maestro en cuanto a ese golpe que recibe. Bueno, estas eran las escuelas antiguas, ¿no? Donde una persona despierta no se molestaba, pues, por este tipo de gestos o de comportamientos de su maestro. Tenía esa capacidad para entender en este acto, entender una enseñanza. Y eso es lo que nosotros tendríamos que lograr, ¿no? O más adelante
con esta información, con estas prácticas que vamos a hacer, tener esa capacidad de no tomar a mal una expresión o alguna manifestación de los demás, de la pareja, de los hijos, de los amigos, de un extraño que pasa por la calle, de no tomarlo mal, sino más bien transformarlo en una enseñanza. Y eso sería algo liberador para nosotros, ¿no? Querría decir que estamos entendiendo y aplicando la ley. Entonces, mostraría que estamos viviendo la experiencia de esta enseñanza que está en estos textos sagrados. También lo llamamos el verbo de oro, ¿no? ¿Por qué le decimos el verbo de oro? Porque el verbo del maestro, o sea, la palabra de un maestro de luz, pues es algo valiosísimo que cualquier persona debería aprovechar al máximo. Una frase, un párrafo del libro del maestro Samael, realmente es algo que nos puede ayudar muchísimo en la vida. Más aún cuando estos maestros nos ponen ejemplos, ¿no? Ejemplos palpables. Decíamos en un ejemplo de la vida cotidiana, si tenemos pareja o algún amigo que nos agrede, que nos insulta o que nos trata mal, ¿qué tipo de acto sería esto? ¿Un valor temporal o un valor eterno? Podría ser un valor temporal, ¿no? Siempre y cuando nosotros despertemos la conciencia. De eso se trata la vida, ¿no? De identificar los valores que vamos recibiendo. Entonces, si recibimos un valor temporal, que es del ego, porque el ego tiene un principio y tiene un final. Cuando viene un maestro de luz, él perdona, ¿no? Él es comprensivo. Cuando alguien le agrede, simplemente lo escucha y sigue caminando. No hay una reacción. No es que se vengue de la persona que le ha ofendido o le ha mirado mal, o incluso hasta escupido, ¿no? Porque a muchos maestros los agredían de todas formas. Entonces, ¿qué nos muestra un maestro? ¿No? Nos muestra valores eternos. ¿Cuál es ese valor eterno? Esa paz interior, ese equilibrio entre su mente, emociones y cuerpo físico. Y todo eso se debe a que su energía creadora está en su lugar. Y eso le da la fortaleza psicológica, emocional, para siempre ser coherente con algo superior. Nuestros padres nos han manifestado ciertos valores. Pueden ser positivos o negativos. Nosotros tendríamos que ver si es un valor positivo, pues es digamos, un buen hábito que nos han inculcado, pero siempre debemos analizar por qué y para qué hacemos las cosas. Y estaríamos tratando de discernir entre valores temporales, que pueden ser positivos o negativos, y valores eternos, que es cuando se comprende algo en profundidad. Lamentablemente, en la actualidad, estamos rodeados de falsos valores, ¿no? En la forma en que nos han criado, lo que nos han enseñado en los colegios, nuestros amigos, todo lo que nos rodea está impregnado de valores falsos, porque se basan en los valores del ego. Y todo lo que el ego busque constituye un valor falso. ¿Y por qué diríamos que es falso? Porque está basado en un interés que va de acuerdo a determinado yo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener un reconocimiento, ser famoso, va a ser un deseo o un valor falso de la vanidad. Y a veces guiamos nuestra vida en base a un ídolo que hemos formado desde la niñez. Quisiéramos ser como tal persona, ¿no? Ahora que está el fútbol, pues de moda, todos quisieran ser como el mejor jugador del mundo. Nuestra vida se está direccionando en base a valores falsos. Y del mismo modo, en la cuestión económica, ¿no? Queremos ser un CEO, como le dicen ahora, o una persona que dirige una empresa, que tiene mucho dinero, porque así pensamos que vamos a ser felices. Cuando en realidad en el fondo encajan con un dolor, con un sufrimiento que está detrás
y que a eso nos lleva finalmente el ego. El ego nos lleva del placer al dolor. Y esos falsos valores siempre nos van a llevar, después de darnos pues la miel, nos van a dar la hiel. Y nos van a hacer sentir esa soledad del alma. O sea, es una carencia interna que va creciendo conforme nos llenamos de falsos valores, que lamentablemente pues es lo que hemos conocido desde que estamos en esta existencia. Y nuestro objetivo sería comenzar a descubrir cuáles son falsos valores y cuáles son valores eternos. Bueno, en el video del profesor Daniel que nos explica bastante, ¿no? Es que no caigamos en la fornicación, ¿no? Por la fornicación es lo que perdemos nuestras energías, que vienen los egos, los dolores, todo viene a base de eso, ¿no? Gracias. Perfecto, Esther, efectivamente, ¿no? El valor eterno del espíritu, el más importante de todo, es la energía sagrada. Y en base a ese valor eterno, pues nosotros tendríamos la oportunidad de rescatar los demás valores eternos que corresponden a nuestro ser espiritual. Y de eso se trata estas reflexiones que nosotros vamos haciendo cuando leemos un libro sagrado. Así que hay narraciones, ¿no? Hay parábolas, hay toda una serie de enseñanzas que podríamos mencionar, como la parábola de los talentos, por ejemplo. Pues el dueño de esa plantación, de esas tierras, contrata a 3 personas para que trabajen. Y a uno le da pues 3 monedas, al otro le da 2 y al último le da 1. Y se va de viaje. Cuando regresa, comienza a pedir cuentas, ¿no? Y dice, bueno, ¿tú qué hiciste? El que tenía 3, pues le devuelve 6. ¿Por qué? Porque comienza él a trabajar, a invertir eso, y eso produce, y finalmente hay una, digamos, ganancia, ¿no? A favor del dueño de ese terreno, de esas plantaciones. Al que le dio 2, también le retribuye, ¿no? Le dice, bueno, gané 1 más, entonces le devuelve 3. ¿Eso qué quiere decir? Que también hizo su trabajo, su inversión, produjo un poco más de lo que le habían dejado y también lo felicitó, le dijo que estaba muy bien. Pero el tercero tuvo miedo y lo escondió, lo guardó para que no se pierda y poder devolverle lo que le dio. Así que el dueño le dice pues que estaba muy mal, porque ¿cómo era posible de que no haya podido él trabajar con eso que le dio para beneficiarse él y su jefe? Pues no. Así que fíjense ustedes ahí en esta parábola de los talentos, nosotros estamos idénticos, ¿no? A nosotros en cada existencia nos otorgan un capital de energía para nuestra mente, para nuestras emociones, para nuestro cuerpo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nos otorgan un capital de energía. Y esas energías nosotros tendríamos que hacerlas producir, o sea, tratar de que este cuerpo esté sano, de que tengamos capacidad de reflexión, de imaginación, para poder sobrellevar las situaciones de la vida y que en cada día de nuestra vida tengamos, digamos, un saldo a favor, ¿no? Hoy día pues tuve una serie de vivencias y hoy día pude solucionarlas, pude convivir en forma armoniosa con los demás, entonces mi saldo de energías es positivo. Pero ¿qué pasa si este día estuvo lleno de problemas y yo no supe afrontar esos problemas? Mi crédito va a bajar porque voy a gastar más de lo que he recibido. Y voy a estar igual que ese tercer empleado que por miedo escondió la moneda. O sea, no hizo nada para trabajar sobre sí mismo. Y tenemos en ese lenguaje inmerso leyes y principios. Así que ahí tenemos, a ver, ¿qué ley podrían identificar ustedes dentro de esta parábola de los talentos? El que da recibe. Efectivamente, Jenny, el que da recibe es una ley que tiene sus principios.
Así que esta enseñanza que nos trae una parábola es aplicable al 100% de nuestra vida. Siempre tenemos que retribuir lo que recibimos. Y a veces pues retribuiremos muy bien, así como el primero que recibió 3 y entregó 6. Algunas veces pues nos irá más o menos y entregaremos en vez de 2 monedas 3. Bueno, hay algo de trabajo. Pero vamos a hacer todo de nuestra parte para no quedar como el tercer empleado que cree que escondiendo su capital pues va a lograr algo muy bueno, ¿no? Más bien estamos nosotros escondiendo el trabajo o postergándolo. Por ejemplo, en la vida del Maestro Jesús, él pasó por una serie de escuelas durante su formación y también aprendió del Maestro Buda, aprendió de otros maestros de luz, como Hermes Trismegisto. Entonces tuvo él digamos, una capacitación, un proceso de aprendizaje que luego también lo plasmó en su enseñanza, dentro de estas conversaciones con sus apóstoles y con la gente, ¿no? En general. Ya Fernando nos decía, ¿no? Que todos los maestros tienen la inteligencia y la sabiduría solar, y el hecho de hablar de una religión solar está basado en la energía creadora. O sea, todos los maestros hablaron sobre la energía creadora, pero en forma velada, para que sus seguidores, sus discípulos investiguen, descubran estos misterios que son sagrados, ¿no? Como por ejemplo el de las 7 damas que llevan sus candeleros para esperar al novio. Ahí hay un mensaje que es eminentemente del trabajo con la energía creadora. Entonces, nosotros tenemos mucho para descubrir, analizar y tratar de llevar eso a nuestra vida. Esa parte de discernir entre valor eterno y un valor así como impuesto, sin haber analizado, reflexionado, sino simplemente porque a uno, por ejemplo, me enseñaron que debía llegar siempre temprano porque si no llegaba, bueno, nos castigaban, ¿no? Esa partecita la podrías un poco profundizar porque, digamos, es la educación que hemos recibido también que está en juego. Sí, Fernando, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos moldes que hemos adquirido desde la niñez muy temprana hasta la actualidad. ¿Y hacia dónde me lleva? Es curioso, ¿no? Cuando uno se encuentra con amigos después de 10, 15 años, hay una serie de vivencias que han pasado. Lo curioso es que son idénticas a las vivencias que tuvieron sus padres, que son bastante negativas. Entonces nosotros analizamos y decimos, pues copiar ese molde de esos hábitos, ¿a dónde nos está llevando? Porque una fractura, un divorcio, una separación, es algo doloroso. Es un proceso como de duelo, porque pierdes a alguien a quien tú creías que era tu pareja, que era parte de tu vida. Y lo mismo podemos decir en el caso de los hermanos que se pelean, todo es una serie de complicaciones que se van a dar cuando se trata de valores temporales. No era pues amor, estábamos nosotros en una ilusión. Esos son los valores temporales, esos son los valores falsos, son ilusiones que se desmoronan y que finalmente nos llevan a estados de odio, separación, conflicto. Pero ¿qué pasa cuando se trata de un valor eterno? Que esta persona puede tener algún conflicto con algún amigo, con la pareja, con el hijo, pero más bien, en vez de ese conflicto separarlo, más bien lo ayuda a que se compenetren, a que se entiendan, a que se trate de poner en el lugar del otro, a que cada vez con el paso del tiempo sean más hermanos, más amigos, sean como, digamos, una pareja con afinidades, ¿no? Que va logrando limar asperezas y más bien cada día se comprende más. Entonces, ese es un valor eterno, porque no nos separó, porque no dio como conclusión o como resultado, no dio conflicto, no dio odio. Entonces, eso nos indica que va hacia arriba, es un valor eterno.
Los valores eternos tienen la característica de perdurar. Entonces se acaba esta existencia de una persona que adquirió un valor eterno. Cuando retorne, va a retornar con ese valor. Y por lo tanto va a ser una persona completamente diferente. Va a tener un nivel del ser más elevado, o sea, más conciencia despierta. Tener este conocimiento que nos transmite el maestro Samael, la Gnosis, es una gran ayuda para que nosotros entendamos que estamos inmersos en una serie de valores temporales, valores mecánicos. Pueden ser positivos o negativos, pero estos siempre cambian. Si un valor positivo, ahorita digo que amo a mi pareja, pero pasado mañana la odio. Entonces no era un valor eterno, pues. Era un valor temporal, un falso valor. Y estamos así engañados, ¿no? A veces decimos, no, yo siempre digo la verdad. Y al día siguiente está mintiendo. Entonces caemos en esa contradicción constante porque no tenemos el conocimiento para ponernos en orden, para cuestionarse, pero si yo dije una cosa y ahora estoy haciendo otra, ¿qué es lo que tengo dentro, no? ¿Tengo valores falsos o tengo valores verdaderos? La vida nos va a sacar lo positivo y lo negativo definitivamente. No vamos a poder ocultar eso, porque esa es nuestra naturaleza. Lo que tendríamos que hacer es reconocer los valores que tenemos para ver qué cosa sirve y qué cosa no sirve. El ego también imita virtudes y el ego se expresa en forma negativa, o sea, nos envuelve con algo positivo para después sacar su verdadero rostro. Y este conocimiento nos ayudaría muchísimo porque nos estaría llevando hacia la sinceridad. Entonces ya no podemos nosotros juzgar a los demás. ¿No? ¿Cómo podríamos juzgar a otra persona si sabemos que nosotros mismos nos contradecimos? Cuando a veces, por ejemplo, se reúnen, ¿no? En su, digamos, sesión de religión, su misa, bueno, como le llamen en cada una de las religiones, se reúnen, todos oran, todos comparten el mensaje de sus maestros de luz y vemos pues que lamentablemente cuando sale, pues vuelven a ser lo que eran antes, ¿no? O sea, uno entra a un templo, se transforma y le sale su aureola, y ya uno es santito, pero cuando sale, uno es lo que realmente es. Esa es la contradicción tan notoria en la misma casa, ¿no? Uno tiene una cara para afuera y una cara para adentro, y esto es lo que sucede y que debiéramos nosotros descubrir. ¿Cómo es que se da ese proceso? Lo vamos a ver en clases como Antecámara 25, por ejemplo, y vamos a ver la técnica que nos ayuda a tener la energía en su lugar, que es la técnica de los pranayamas en la Antecámara 14. La energía nos va a ayudar a entrar en orden. ¿Este orden a qué se refiere? Se refiere a que va a ir activando nuestra conciencia. Y en esa medida que se va activando la conciencia, nosotros vamos teniendo esa capacidad de estar atentos a nosotros mismos, de poder percibir qué valores están manifestando dentro mío. Y si esos valores corresponden a mi esencia o corresponden al ego. Esa capacidad de discernimiento se puede lograr cuando la persona tiene esa energía en su lugar. Y por eso es que todas las referencias de la clase de Daniel van hacia ese punto, ¿no? De la energía creadora, y que en esa energía creadora está plasmada toda esta oportunidad de despertar, de revolución de la conciencia que viene del absoluto. Cuando el Maestro Jesús ve pues a María Magdalena, que la estaban queriendo apedrear, ¿no? Y él se para adelante y les dice, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El maestro ya había pasado por ese proceso en el que se había conocido a sí mismo y también había caído en el sentido de la sexualidad. Entonces podía entender a María Magdalena, podía entender la situación que ella vivía y que la arrastró a ese tipo de errores.
y por eso encara a los demás, ¿no? Tiene esa capacidad porque dentro de él hay un valor eterno, que es la verdad y esa humildad que lo caracterizaba. Y entonces hace que ese verbo que él expresa pues sea rotundo, sea contundente ante los demás, y los demás no les queda más que soltar las piedras. Fíjense que este ejemplo que da el maestro, pues es magnífico, ¿no? Porque desarma a cualquiera que esté dispuesto a la guerra. ¿Y por qué lo desarma? Porque está usando principios inteligentes o valores eternos que tienen una, digamos, capacidad pues avasalladora ante el ego, ¿no? Un principio inteligente ante un ego pues lo desintegra, ¿no? Es superior, es inmensamente más poderoso un principio inteligente o un valor eterno que un principio falso o egoísta. Entonces esta persona que se expresa con valores eternos tiene una energía, tiene un nivel del ser sumamente elevado. Y ahí vamos entendiendo nosotros hacia dónde nos dirige este conocimiento. Nos dirige a recuperar ese estado humano, verdadero, ¿no? Que está lleno de valores eternos. Mi agradecimiento a ustedes, gracias por su comprensión. Eso sería todo por hoy.